Hola, bendiciones, ¿cómo están? Vamos a empezar un programa más de Su Reino aquí y volvimos de las vacaciones. Vinimos muy descansados, demasiado descansados, pero podemos hacer otro viaje. Estoy en condiciones de irme una semanita más. Una semana más, bueno. Así que bueno, el lunes pasado no pudimos estar, volvimos de las vacaciones, hubo ahí unos problemitas. Bueno, el enemigo se levanta, cuando Dios te bendice el enemigo se levanta, pero acá estamos hoy firmes como rulo de estatuas para hacer un programa más. Así que esperamos que sea de bendición para tu vida, gracias por acompañarnos. Así que nosotros pertenecemos al Ministerio GEA de Malvinas Argentinas, que queda en la avenida Sexentenario 1351, así que ahí te esperamos los miércoles, los sábados y los domingos. Los domingos en 2 reuniones. 2 reuniones. Tenemos a las 18 horas y 20 horas. Los días domingos. Los días domingos. Los sábados 19 y 30 horas, al igual que los miércoles. Así que bueno, nosotros nos congregamos recién el domingo, porque estábamos en modo vacaciones. Bueno, fuimos el jueves a Castelar. No, a Polvorines. No, sí. Tenemos un lío. Pero sí, nos congregamos el jueves, fuimos a Polvorines. La verdad fue una bendición, siempre es lindo compartir con nuestros hermanos de Polvorines y nada, lo disfrutamos un montón. Así que bueno, hoy estamos con un programa especial. Hoy queremos tocar un tema que creo que va a ser de mucha bendición. Es un tema que nos desafía a nosotros. A veces a mí me gusta decir, yo no sé si te voy a hablar a vos o me voy a hablar a mí. Nos vamos a hablar a nosotros. Porque es algo que nos desafía y que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Intimidad con Dios. Es algo que nos aqueja a todos los que seguimos la fe. Es algo que tenemos que trabajar continuamente. Así que vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos y antes de entrar en tema quiero recordarle, pues estoy escuchando a poetas de fondo, el lunes que viene, si se logra hacer todo bien, que eso está en nuestro equipo técnico, sí. Porque el programa con poetas ya lo grabamos, un programa terrible va a estar. Fue hermosísimo, hay mucho material, material por desmenuzar, por trabajar, por perfeccionarlo, así que nada, ahí quedó todo en las manos de nuestro amigo Cristian Molina, así que de Brenda, de Nico. Y a la vez el poeta va a presentar su nueva producción. Claro. Así que son 5 canciones, el programa estuvo terrible, pero bueno, ahora está pasando por ese proceso de edición y nuestro equipo estuvo a full el fin de semana. Ya desde la semana. También. Porque vienen de la convención de GEA Castelar, la convención de jóvenes que estuvo terrible, nosotros no pudimos ir, pero estuvo terrible. Y todo nuestro equipo trabaja full ahí, así que bueno, Hoy le dimos descanso. Hoy le dimos descanso, hoy estamos con Karen, con Eliseo. Con Karen y Eliseo. Que nos está ayudando, Eliseo y la también. cocinera. La cocinera. Hoy está la cocinera que no me mostró, pero algo tiene que haber traído. Que Eliseo también estuvo a full. Eliseo estuvo a full allá en la convención de Castelar, así que bueno, hoy lo transmitimos de esta forma. Así que bueno, nada, el lunes que viene, si Dios quiere, van a tener ese programa de poetas que va a ser de mucha bendición, estuvo terrible. Sí. Es un trabajo muy muy lindo, por eso queremos presentárselos a ustedes también con la excelencia con la que ellos lo transmitieron, así que por eso se está dejando desear ese espacio, ¿no? Con ellos. ¿Cómo estuvo sus vacaciones? Perfecto, súper, re lindo, con ganas de no volver. Pero volvimos justo. Volvimos justo porque allá pasamos unos días otoñales, fuimos al sur y estuvimos de remerita y camperita liviana. Llevé ropa que nunca usé. Llevamos a pasear ropa de invierno y la verdad que lo disfruté demasiado mucho. Así que nada. Y cuando nos volvimos, se vino la ola polar. Llegamos, se fue la ola polar. Nos volvió la ola polar. Sí. Pudimos disfrutar, nos trataron re bien, así que saludo a toda la gente del sur. Es que a donde vamos nosotros llevamos calor. Claro, es la presencia, es la emoción. Y también saluda a la gente, nos enteramos allá que hay gente que nos mira. Sí, como mi hermana Fanny. Y bueno, no quiero dar nombres porque hubo la señora que nos dijo, yo los veo. Sí, ¿cómo era el nombre? Yo por eso no quería entrar ahí. La suegra de mi hermana Fanny. Bueno, así que muchas gracias a todos los que nos ven en el sur por el aguante. Así que gracias por habernos tratado tan bien. La verdad que pasamos unos días hermosos. Así que bueno, entramos en tema.
todo este tiempo nos sentimos desafiados por la palabra que te vamos a compartir hoy. Hoy queremos hablar de intimidad con Dios. Estamos pasando un proceso a nivel personal, matrimonial, ministerial, que nos lleva a entrar a aguas más profundas. Claro. Y donde uno tiene que comenzar a hacer análisis de decisiones que tiene que tomar. Claro. Y trabajar más profundamente, ¿no? En esa relación, ¿no? Como lo que vamos a hablar hoy. Es que todo se basa de eso y todo se sujeta bajo lo que nosotros podemos experimentar, ¿no? con Dios. Así que este tema va a ser de mucha bendición para tu vida, como lo está haciendo para nosotros. Porque a medida que te vamos hablando, nosotros estamos siendo ministrados también porque Dios nos habla a nosotros. Nos recuerda. Y queríamos hacer esta comparación de nuestra relación con Dios en nuestra relación matrimonial. Claro. En cómo uno... Ojo con lo que va a decir. En cómo uno matrimonialmente va pasando por etapas. Y cómo nuestra relación con Dios, porque Dios dijo, nos compara a nosotros con la novia. Entonces nosotros llevamos este tema y quisimos hablarlo. ¿Cómo es nuestra relación matrimonial? Porque antes de ser matrimonio fuimos novios. Claro. Y antes de ser novios fuimos amigos. Y en cada etapa comenzamos a conocernos cada vez más. En cada etapa requirió de ir conociendo, de charlar, de hablar y de pasar tiempo. De pasar tiempo juntos. De pasar tiempo juntos. De charlar, de conocernos. Claro. Y nuestra relación con Dios se basa justamente así. En una relación donde vamos conociendo a Dios a medida que nos vamos metiendo. Y yo pensaba, no existe, ya llegando a lo que es una relación matrimonial, no existe un matrimonio sin intimidad. Claro. Nosotros podemos tener comunión todo el día, podemos hablar todo el día, además lo hacemos. Claro. Hablamos por WhatsApp, hablamos cuando estamos juntos, nos rodeamos de personas, pero no seríamos un matrimonio si no tuviésemos intimidad. Ese tiempo a solas, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de como nos enseña su palabra, ¿no? De estar ese tiempo a solas, nosotros solos, ¿no? Y la verdad que esto nos habla mucho, nos recuerda mucho, nos hace Dios tomar otra vez esas enseñanzas, ¿no? Que siempre nos viene hablando en diferentes etapas de la vida, porque a medida que vamos creciendo vamos desarrollando diferentes etapas y de eso se trata, ¿no? De trabajarlo continuamente para que ese fuego no se apague, como dice nuestro amigo Juli. Y queríamos compartirte un versículo. Y de paso que decía, está muy rico el mate. Obvio, lo hice yo, me extraña. De paso también quería saludar a todos los amigos que nos siguen. Sí. Los que siempre están. Los que nos acompañaron mientras estuvimos de vacaciones. Juli y Marito que nos estuvieron cubriendo, el equipo que estuvo atrás, sí. ¿No? Que arrancamos ahí medio a full y muchas gracias por estar. Muchas gracias a los que se suman. Mi nombre es Oscar, creo que no lo dije. No, y el mío Elizabeth. Así que estamos acá para compartir un tiempo y el tiempo que no pudimos estar, nuestros amigos ahí que son parte de nuestro equipo nos estuvieron cubriendo. Sí. Así que muchas gracias a todos los que nos hacen el aguante del otro lado. Nos dio mucha paz. Estamos tranquilos, sabemos que tener personas así donde poder recostarnos. Así que bueno, volvemos a nuestro tema. Queríamos compartirte el versículo de Mateo 6:6, que dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Me encanta a mí porque dice, entra en tu habitación, en un lugar íntimo. Porque en nuestra habitación uno no recibe a la gente y la lleva a la habitación. Claro. La habitación es un lugar de intimidad. Claro. Y Dios te está hablando de intimidad. Un lugar privado. En un lugar privado venía a buscarme. Venía a buscarme a mí en lo privado. Venía a pasar tiempo y cerrar la puerta. Porque es un momento donde Dios quiere estar con nosotros. Y me encanta porque Dios nos busca a nosotros en lo íntimo, en lo privado. Y dice, tu Padre que ve lo privado. ¡Wow! ¡Wow! Porque nosotros podemos mostrar algo que no somos. Claro. Podemos vivir de una apariencia. Y podemos caminar en la vida y muchos creen conocernos. Pero el único que conoce nuestra intimidad, que conoce lo privado es Dios. A Él no le podemos ocultar nada. Claro. Entonces Él dice, tu Padre que te ve en lo privado, te va a recompensar en público. Y yo pensaba, ¿qué son esas recompensas que Dios te puede dar? Y yo pensaba, ¿cuántas veces vamos en lo privado con oraciones, con lágrimas, con peticiones,
con necesidad. Le pedimos a Dios por nuestras relaciones, por nuestros hijos, por una necesidad económica, por una enfermedad. Y esas oraciones que hacemos en lo privado, nuestros padres que ven en lo privado, los recompensan después en público cuando vienen las respuestas. ¿Cuántas veces pasamos por circunstancias donde creíamos que no íbamos a ver la solución? Nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias y hemos visto la mano de Dios una y otra vez. Continuamente. Porque Dios, ¿qué veía de nosotros? Lo privado. Claro. ¿Y Dios que ve lo privado? Nos recompensa en público, ¿no? Y ese es el tiempo de Dios que quiere continuamente con nosotros, no solamente en alguna etapa de la vida, sino de manera continua, porque Él dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y desea lo mejor para nuestras vidas, y es algo que nosotros tenemos que alimentar y tomar ese tiempo para que esa relación con Dios pueda crecer. No podemos pretender de que porque nos congregamos o porque escuchamos música o porque miramos alguna prédica o de algo, ya con eso es suficiente, sino que se trata de pasar tiempo, de escuchar qué es lo que Él quiere y nosotros también expresar lo que hay en nuestro corazón. Pero es una ida y vuelta, es un trabajo mutuo, ¿no? Yo en mis apuntes ponía, comunión no es intimidad. Claro. Dice, tu padre que te busca en lo privado. Y nosotros recién decíamos, nosotros podemos estar en comunión todo el día. Eso no es intimidad. Imagínate un matrimonio que esté rodeado de gente todo el día. Que esté todo el día con personas, que estemos todo el día hablando por celular. Tendríamos un problema. Claro. Porque no tendríamos intimidad. ¿Qué hace la diferencia? Es que yo conozco de vos lo que otros no conocen. Claro. Yo conozco de vos esa parte que otros no conocen. Y Dios así nos conoce a nosotros, no hay nada que lo podamos ocultar. Dios es un Dios de lo privado. Está bueno tener una comunión con Él durante todo el día, porque yo escucho mucho esto. Y es más, yo también lo apliqué. De decir, yo en el trabajo estoy todo el día hablando con Dios. Voy en el auto y estoy todo el tiempo hablando con Dios. Llego a mi casa y en momentos donde leo la Biblia estoy hablando con Dios. Pero después me comencé a dar cuenta de que Dios quería algo más que esa comunión. Dios quería intimidad. Dios quería que yo entre en mi habitación. Y nuestra intimidad con Dios tiene que ser totalmente intencional. Yo no puedo pretender de que todo se acomode como por arte de magia y tener ese tiempo, no. Tengo que ser intencional. Tuvimos que tomar decisiones para apartarnos para Dios. Tuvimos que tomar decisiones de decir, este día lo tengo que dejar libre, este horario tiene que estar libre, tengo que levantarme en este horario, tengo que buscar la manera. Porque una salida no me puedo permitir. Tuvimos que cortar salidas. Sí. Porque tuvimos que poner a Dios en primer lugar. Claro. Yo me imagino un matrimonio donde yo vivo saliendo, donde me voy a pescar con mis amigos, donde nuestra relación es por WhatsApp y te aviso, estoy acá con los chicos jugando fútbol, estoy acá con los muchachos pescando. En algún momento vamos a tener problemas. Claro. Y vos decías, podemos ir a la iglesia y está muy bueno hacerlo, porque Dios nos hizo para que vivamos contenidos en una comunidad, está muy bueno. Claro. Podemos pertenecer a una célula, somos contenido, está muy bueno. Podemos escuchar prédicas, yo no digo que no, pero nada de eso suplanta una intimidad con Dios. Claro. Mi relación con Dios no es solamente asistir a una iglesia, eso es consecuencia a mi relación con Dios. Claro. Y Dios quiere hablar conmigo, Dios me va a hablar a través de su palabra, Dios me va a hablar a través de una oración, Dios me habla a través de a veces de un silencio, Dios nos habla. Pero eso tiene que ser de nuestra búsqueda, no de escuchar, voy a entrar. Te vas a ir más allá, te estás adelantando. Que nosotros a veces tenemos a través de YouTube predicadores a la carta. Claro. Y cuando estoy escuchando una prédica y no me gusta lo que dice, busco otro predicador. Y cuando escucho a ese predicador y quizá me gusta lo que dice, quizá lo escucho. Claro. O dependiendo de la emoción que tengo en el día, busco alguna prédica relacionada con eso. O con lo que yo quiero escuchar. O con la necesidad que tengo. Y sí honro a los predicadores y sí honro a YouTube que nos bendicen, pero eso no suplanta lo que Dios quiere hablarme a mí. Claro. Porque muchas veces recibimos palabras de gente que Dios le habló a ellos, le habló a un ministerio. Claro. Por eso yo siempre digo, yo pertenezco al ministerio GEA y escucho los mensajes de mi ministerio. Porque Dios nos está hablando a nosotros en el proceso y en el tiempo que estamos viviendo. No es la misma realidad la que yo vivo acá que la que viven en Estados Unidos, claro, que la que viven en Panamá, que la que viven en Guatemala, en Capital, en otra iglesia. Son diferentes procesos. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con eso. Está bueno escucharlo, pero nada suplanta mi búsqueda de la Biblia, mi búsqueda de que Dios me hable a mí. Así es.
Así es, por eso tenemos que ser intencionales a la hora de trabajar nuestra relación con Dios, de poder disciplinarnos, ¿no? Cada día en los horarios, en las actividades que tenemos en el día, porque podemos estar llenos de actividades y tenemos que trabajar y tenemos una familia y tenemos muchas cosas ministeriales por hacer, pero nada nos tiene que sacar de la intimidad con Dios, porque si no sería todo pasajero, o sería algo que no tendría frutos, porque sería en nuestra fuerza y no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros recién hablábamos que Jesús decía: cierra la puerta, entra a tu habitación y habla con tu Padre. Te está hablando de la oración, de que tengas ese tiempo de búsqueda, de que entres, te tomes un tiempo y estés a solas con Él. Y que en esa relación vos hablás, pero también escuchás. Y yo nunca tuve la oportunidad de escuchar la voz audible de Dios, pero en mis oraciones yo guardo mucho silencio, porque sé que a veces Dios pasa por arriba a nuestra humanidad para hablarle a nuestro espíritu. Entonces en una oración yo entro en la habitación, cierro la puerta, busco y genero ese clima para encontrarme con su presencia. Y en esa oración muchas veces guardo silencio, porque sé que hay veces que Dios me está hablando. Pero después, ¿de qué otra manera establecemos una relación con Dios? Recién lo decíamos, a través de su palabra. Claro. Y yo me notaba el Salmo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque, ¿por qué lámpara y por qué lumbrera? Porque si yo no veo en una noche oscura por dónde camino, me puedo tropezar. Porque si yo no sé por dónde estoy yendo, puedo tener problemas. Pero la palabra de Dios nos trae guía. La palabra de Dios nos muestra por dónde caminar. Nos muestra: por acá no, tenés que ir por este lado, cuidado de acá. La palabra de Dios nos enseña, nos revela a Cristo. Entonces es importante nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de la palabra. Porque en la palabra de Dios, ¿vos querés que Dios te hable? Sí, obvio. Tenemos que leer la palabra. Hay que leer la palabra. Y qué linda esa palabra, porque lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. El camino, yo me acuerdo que esa palabra la compartí hace muchos años en la escuelita dominical, y fue de mucha bendición para mi vida, porque era cada área de nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios alumbra nuestro caminar en cada área de nuestras vidas, en las decisiones que nosotros tomamos, y eso hace que su palabra alumbre nuestro corazón, haga que nosotros podamos ver, ¿no? Ver con esa claridad y no con nuestra humanidad creyendo de que estamos haciendo las cosas para Dios y las hacemos a nuestra manera. No, es siempre hacer ese silencio, como decía recién mi esposo, y saber escuchar la voz de Dios. Ayer el pastor nos compartía de aprender a escuchar su voz. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, donde hay tanto ruido, donde hay tantos problemas, tantas dificultades, tanta necesidad de tomarse ese tiempo de intimidad con Dios para que se pueda desarrollar, ¿no? En nosotros esa paz, esa tranquilidad, esa luz en el área donde nosotros necesitemos. Pero ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y ahí creo que entraste en el tercer punto que quería hablar. Jesús nos habla de tener intimidad, de entrar en intimidad con Dios en oración. La palabra nos guía a conocer la voluntad de Dios. Y comenzamos a entender la voz de Dios. Comenzamos a distinguir la voz de Dios. Porque si nosotros somos honestos, en la vida escuchamos voces todo el tiempo. Pero conocer la voz de Dios, aún ahí, no marca la diferencia, sino obedecerla. Yo creo que el punto fundamental en nuestra intimidad es pasar tiempo con Dios, leer su palabra y obedecerla. Porque yo puedo orar, puedo leer la Biblia, pero hacer lo que yo quiero. Puedo postergar a Dios, pasen los días que Dios me está buscando y lo puedo postergar. Puede ser que Dios me esté pidiendo algo y yo no se lo estoy entregando. Y puede ser que sea algo grande. Y no estoy hablando solamente de un pecado, a veces tiene que ver con nuestro carácter, con morir todos los días. Por ahí Dios me está diciendo: si esto pasa, ¿a vos qué? ¿Cuántas veces nosotros nos venimos delante de Dios y decimos: pero esto me molesta, pero esto me molesta? Y Dios dice: estoy tratando con vos. Y vos le estás mostrando a Dios el problema que lo ves en otro. Pero Dios está tratando con vos. Y Dios te dice: ¿y a vos qué? ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros y nosotros no obedecemos? Y esto lo llevaba otra vez en el matrimonio. ¿Cuándo comienzan nuestros problemas matrimoniales?
Cuando no tenemos relación, intimidad, cuando no charlamos, cuando no nos hablamos. Cuando no tenemos tiempo. Y cuando uno hace lo que quiere en el matrimonio. Cuando uno no... Y esto no se trata solo de sujetarse. Pero si yo sé que a mi esposa le molesta que yo viva todos los fines de semana saliendo a jugar al fútbol o irme a pescar, un fin de semana me tengo que quedar en mi casa. Claro. Con Dios es igual. Hay que buscar el equilibrio. Y con Dios es exactamente igual. Claro. Muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y en este camino, cuando entramos en la intimidad con Dios, ya muchas veces no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Él quiere. Claro. Que por amor a Él cedemos en muchas cosas. Y eso pasa en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar. Por amor a mis hijos yo renuncié a una juventud. Ajá. Por amor a mis hijos yo tuve que salir a trabajar cuando tenía ganas de hacer otra cosa. Por amor a mis hijos yo no me compré la ropa que yo quería por darle la ropa a ellos. Por amor a mi esposa yo no fui a jugar todos los fines de semana al fútbol, porque sabía que ella necesitaba que yo esté. En nuestra relación con Dios, por amor a Él, renunciamos muchas veces a cosas que nosotros queremos, y eso la Biblia lo dice: el que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarte a vos mismo? Es renunciar a lo que vos querés. Yo quisiera irme de vacaciones otra vez, pero Dios me necesita en el ministerio. Claro. Yo quisiera trabajar y el trabajo quizás del que yo quiero trabajar me saca de la iglesia, pero por amor a Dios yo renuncio a ese trabajo, porque sé que Dios me va a dar lo que yo necesito, claro. Porque sé que Dios está atento a mi necesidad, y por amor a Él renuncio a unos billetes más, por amor a lo que Él quiere hacer. Entonces yo creo que este es el tercer punto: escuchar su voz. Pero no basta solo con escuchar su voz. Es hermoso escuchar la voz de Dios. Es obedecer. Claro que sí. Es obedecer y es un tema súper delicado, ¿no? Porque por ahí es personal lo que nosotros podemos hablar o compartirles a ustedes, pero creo que muchos se van a sentir identificados, ¿no? De que sí tenemos que trabajar, de que sí tenemos que compartir tiempo con amigos, compartir tiempo con familia, de salir de vacaciones, pero en todo tenemos que buscar un equilibrio, y muchas veces tenemos que postergar esas cosas para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y es muy controversial porque podemos escuchar muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿No? Porque cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nos determinamos, encontramos oposiciones por donde sea. Gente que creíamos que nos tenían que entender no nos comprendieron, pero nosotros sabíamos que era Dios quien nos estaba hablando y nos estaba direccionando, estaba alumbrando nuestro camino, nos estaba enseñando una etapa nueva, un tiempo nuevo, no solamente ministerial, sino también matrimonial. Así que de eso se trata, ¿no? De cuando tenés una intimidad con Dios, Dios te enseña, Dios te habla y Dios te direcciona. Y es importantísimo obedecer, claro, cuando Dios te habla. Porque y a veces no te gusta. Mayormente no te gusta. Porque ahí es cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos direcciona y no obedecemos a Dios, ahí comienza el enemigo sutilmente a influenciarnos, a hablarnos. Claro. Y ahí comienza nuestro problema, porque si hay algo que el enemigo no va a querer, y esto lo tenemos que tener claro, es que nosotros tengamos intimidad con Dios. Claro. Porque en lo secreto uno conoce a Dios. En lo secreto uno aprende a escuchar su voz. Y cuando comenzás a obedecerlo, se levanta la oposición. Yo siempre lo digo esto y lo marco. Las veces que tengo la oportunidad de compartir una palabra o que tengo la oportunidad de compartir algo, yo siempre digo: cuando comenzás a hacer la voluntad de Dios, prepárate, porque se levanta la oposición. Porque el enemigo sabe que cuando vos comenzás a hacer la voluntad de Dios, te transformás en una persona peligrosa. Peligrosa para Él. Claro. De bendición, porque comenzás a llevar la presencia de Dios, comenzás a aportar, comenzás a llevar a Dios a todos lados. Entonces sos de bendición en tus células, sos de bendición en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, porque decidiste que morir a tus sueños. Y nuestros sueños eran prepararnos para tener una vida acomodada, para viajar. Sí, para tomarnos los fines de semana. Nuestros sueños pasaban quizás para más adelante vender la casa, irnos a vivir a la costa. Pero uno a veces tiene que renunciar a sus propios sueños, sí, por abrazar los sueños de Dios. Y cuando Dios viene, te cambia todos los planes. Pero cuando vos comenzás a pasar tiempo con Dios, comenzás a amar lo que Él ama. Comenzás a entender lo que Él quiere en este tiempo.
Entonces Él cambia tu corazón y comenzás a tener el corazón de Dios, se alinea tu corazón con el corazón de Dios. Claro. Y es un proceso donde uno comienza a morir para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Entonces yo pensaba, ¿no? Muchas veces tenemos que ser intencionales para encontrarnos con Dios. Así como nosotros a veces nos tomamos un tiempo de poder salir, de tomarnos un tiempito, con Dios tenemos que ser intencionales, de tener esa intimidad. Tenemos que buscar de Dios nosotros. No podemos vivir de la bendición de otros. Yo siempre recuerdo el pueblo de Dios cuando le decía a Moisés, anda con Dios y decirnos después que te dijo. ¿Qué te dijo? Porque es fácil eso. Dios me quiere hablar a mí. Totalmente. Como cuando te dicen, che, orá. ¿Y orá vos? Oramos. Claro. Me encanta el Salmo 51:6 porque David era una persona que la tenía re clara. Y en el Salmo 51:6 David dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me encanta ese versículo porque David entendió este principio, que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Y por qué? Yo me ponía a pensar, ¿por qué dice la verdad en lo íntimo? Porque en lo íntimo yo no te puedo mentir. Claro. En lo íntimo yo soy quien soy y Dios me conoce así. Y Dios ama esa relación. De venir delante de la presencia de Dios y decirle, Dios, tengo esto en mi corazón, me pasa esto, estoy viendo esto, me molesta esto, pero en lo íntimo yo te lo entrego. Y Él ama eso. Que uno no le puede ocultar. Yo a los demás le puedo ocultar, me preguntan cómo estás y le digo bien. Re bien. Y quizás no estoy bien. A uno te pregunta, ¿y cómo fueron tus días? Y es de re bien. Siempre nuestra respuesta es bien. Sí. Y quizás estamos luchando con cosas. Quizás por dentro nadie sabe lo que nos está pasando. Quizás hay cosas que se levantaron y que solamente Dios las sabe. Pero Dios ama la verdad, porque nosotros entramos en lo íntimo. Y en lo íntimo yo a Dios no le puedo ocultar nada. No. Cuando yo vengo delante de Dios, Dios me ve con todo lo que llevo. Con mis dudas, con mis miedos, con mi ansiedad, con mis frustraciones. Y ahí es donde llega el amor de Dios, ¿no? Sobre nuestras vidas y nos hace entender muchas veces las cosas que se puedan levantar alrededor nuestro o en nuestra propia vida, ¿no? Porque a veces luchamos con cosas personales y ahí viene Dios y en esa intimidad Dios viene y te recompensa, ¿no? De lo que no tenés, Dios te da esa fortaleza, te da esa seguridad que muchas veces enfrentamos, ¿no? Día a día. Pero eso es lo lindo de depositar todo delante de Dios, de establecer una relación con Él, esa intimidad de donde solamente sos vos y Dios, donde tu corazón está desnudo delante de Dios y como lo decimos siempre y como lo sabemos, nada podemos esconder delante de Dios. Podemos decir montones de palabras y super palabras muy lindas, pero en el silencio Dios habla, ¿no? Y qué lindo es experimentar esas cosas. El Salmo termina diciendo, me has hecho comprender sabiduría. ¿Y quién no necesita sabiduría para tomar decisiones? Claro. Porque la sabiduría proviene de Dios, pero cuando lo buscamos en lo íntimo. Ahí tenés sabiduría para saber tomar decisiones, porque muchas veces nos vemos confrontados en tomar decisiones que a veces no sabemos para dónde ir, pero es Dios guiándote. Y cuando uno logra pasar tiempo con Dios, cuando uno logra buscar de Dios, cuando uno empieza a obedecer, entonces Dios comienza a darte sabiduría. Y esa sabiduría te guía a tomar decisiones. Esa sabiduría te guía a que cada decisión que vos tomes te lleve al camino que Dios quiere. Porque a veces nuestros caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen, pero sus finales son finales de muerte. Claro. Y el que conoce por dónde tenemos que transitar es Dios. Y Dios, cuando lo buscamos en lo íntimo, como decía el Salmo, dice, me has hecho comprender sabiduría. Qué grande. Me encanta David, que lo tenía clara David. Dijo, entiendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es que Dios cambia nuestra perspectiva, ¿no? De cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante de Dios, cuando nos dejamos ministrar por Él, nos hace ver de otra manera lo que quizás estamos mirando. A veces estamos encajados de ver de una determinada forma una situación, pero viene Dios y te dice, no es tan así como vos lo estás viendo. O sé estratégica en esta área, no actúes de esa forma, no respondas de esa manera, o no hagas de esta forma lo que querés hacer.
hacelo de esta manera. Y esa es la sabiduría que Dios te da en tiempos de diferentes procesos, en muchas áreas lo podemos comprobar, ¿no? Esta relación que se puede tener con Dios. Así que tener una relación con Dios no se trata solamente de congregarse. Tener una relación con Dios no se trata solamente de escuchar todo el día música cristiana, o no se trata solamente de ver prédicas todo el tiempo por YouTube, sino de eso, ¿no? De pasar ese tiempo con Dios, de aprender a conocer el corazón. Requiere de un esfuerzo personal. Claro, requiere de que nosotros seamos intencionales en nuestras acciones. Que nosotros vayamos a la iglesia está perfecto, que estemos en una célula está perfecto, estamos en un orden. Pero si nos quedamos solamente en eso, es como que nos falta en la mesa, nos falta una pata. Y conocer a Dios es ser totalmente intencionales en lo que hacemos, es tomarnos nuestro tiempo. Cuando nosotros lo comparamos esto con nuestro matrimonio, éramos amigos, charlábamos, nos fuimos conociendo. Cuando fuimos novios ya caminábamos de la mano, ya podíamos charlar de otras cosas, fuimos conociendo y nos fuimos preparando para hacer un matrimonio. Pero cuando fuimos un matrimonio comenzamos a tener intimidad, comenzamos a conocer cosas que no conocíamos. Nuestra relación con Dios tiene que ser así, tiene que ir cada vez en aumento. Tenemos que tomarnos el tiempo, parar a veces un instante en nuestras actividades y darle a Dios el primer lugar. Que nuestro servicio no saque nuestra búsqueda en intimidad con Dios. Que vivir escuchando palabras no suplante tener que venir a leer la Biblia. Porque muchas veces Dios nos quiere hablar, pero estamos tan ocupados que no perdemos de vista nuestra búsqueda. Y en lo íntimo Dios comienza a hablarte, en lo íntimo comenzás a conocer a Dios, y el paso más difícil de todo esto es obedecerlo. Es saber cuando Dios comienza a pedirte cosas que vos no querés entregar. Cosas que Dios te dice por ahí no es, y vos planificaste toda una vida por ahí, y Dios te dice por ahí no es por acá. Pero cuando comenzás a obedecer a Dios, Dios comienza a darte esa sabiduría de la que habla David. Dios comienza a mostrarte el camino a seguir. Claro. Su palabra es lámpara a sus pies, dice. Y empezamos con el primer versículo, en Mateo 6:6, que dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quizás en lo secreto vos estás haciendo oraciones que nadie conoce. Quizás en lo secreto vos estás pidiendo por cosas que parecen imposibles. Quizás te estás presentando delante de Dios con tus miserias, con tus imposibles. Pero eso que lo estás presentando en secreto, Dios lo está viendo. Y Él dice que en público te va a bendecir. Claro. Y no hay nada más lindo que conocerle a Dios. Claro. Y lo que yo creo, ¿no? Cuando dice te recompensará en público, a veces pensamos, ¿cuál es la recompensa, ¿no? que voy a recibir? Y a veces es nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra forma de ser hace de que otras personas vean ese cambio, esa transformación en uno, ¿no? De decir, mirá lo que le hice y mirá cómo me respondió. Mirá cómo le jugué y sin embargo me retribuyó de esta forma, no de la que él esperaba, ¿no? De mal por mal, sino de que Dios te enseña, te alumbra, te da esa sabiduría para saber de que Dios es el que te defiende y que Dios es quien está delante de nosotros y no vamos a ser avergonzados. Siempre que se levante una situación, ahí está Dios, ¿no? delante de nosotros y creo que esa es la recompensa que nosotros podemos entender, ¿no? O lo que yo puedo entender de esto, ¿no? De estar confiadamente tomando mi tiempo delante de Dios, abriendo mi corazón delante de Dios en las circunstancias que estoy atravesando, y esa recompensa viene, ¿no? Viene hacia mi vida en respuesta a lo que yo necesito. Quizás no de la forma que yo lo espero, pero Dios hace las cosas mejor de lo que uno cree. Yo pienso, ¿no? que dice la palabra, ¿no? que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces Dios nos hace transitar por caminos que no entendemos, porque todo tiene que ver con un plan mayor. Sí. Eso compartía hoy con una de las chicas y yo le decía que no es tan gracioso cuando Dios nos dice eso, que a veces no nos causa gracia, ¿no? Porque la situación que estamos atravesando por ahí es muy difícil y por ahí la estás atravesando durante muchos años, como la persona que nosotros estábamos charlando, que está pasando por un proceso de enfermedad de muchos años. Pero Dios sabe y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe por qué permite que nosotros atravesemos
por esa situación difícil o esa situación amarga o ese proceso que parece que nunca se termina, ¿no? Yo he estado en situación de decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo va a haber un cambio? Y sin embargo, ahí viene el amor de Dios, no sobre nosotros. Y yo siempre digo que el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en la voluntad de Dios. Saber que estamos en la voluntad de Dios no significa que las cosas van a funcionar como nosotros estamos, como esperamos o como creemos, pero estar en la voluntad de Dios es nuestro lugar seguro. Y la manera de conocer si estamos en la voluntad de Dios es pasando tiempo con Él, es conocer su palabra y obedecer. Claro. Entonces hoy nosotros queríamos tocar este tema, intimidad con Dios. Es un tema que nos desafía, es un proceso en el que estamos caminando porque muchas veces nos damos cuenta de que no le estamos dando a Dios. Si te tengo que ser brutalmente honesto, es que muchas veces no le estoy dando el tiempo a Dios que Dios se merece. Es que muchas veces llego cansado y digo, ¿por qué no dejé de hacer esta actividad para poder venir a buscar de Dios? Es que a veces uno comienza a perder el tiempo en cosas que justamente te roban el tiempo. Claro. Y que muchas veces me resultaba más fácil escuchar mensajes que venir a la Biblia. Cuando Dios me decía, quiero hablarte. Y yo decía, bueno, voy a escuchar una palabra. Y Dios me decía, no, yo quiero hablarte. Y bueno, tengo que venir y leer la Biblia y escudriñarla, y investigar y entender qué significa. Y ahí muchas veces me encontré donde Dios me estaba hablando, donde Dios venía y me decía algo que de golpe ese versículo lo leí un montón de veces, pero ahora cobró otro sentido. Y donde Dios comienza a hablarte y comienza a decirte cosas y decirte, esto no es mío, por acá no tenés que ir, matá esto porque no está bueno, y te confronta. Claro. Y el paso de obedecer a Dios a veces es difícil, pero cuando entramos en este caminar de aquellos que amamos a Dios, comenzamos a amar lo que Él ama y comenzamos a renunciar a nuestros propios sueños, mayormente egoístas, por abrazar los sueños de Dios, por abrazar aquello que Dios ama. ¿Y Dios qué ama? Su iglesia. Claro que sí. Claro. Entonces cuando Dios ama a su iglesia, vos comenzás a esforzarte para bendecir aquello que Dios quiere bendecir, para caminar y ser de bendición donde estás. Y que muchos puedan alcanzar lo que uno logró, saber de que no hay situación de que nos pueda matar, ¿no? De todas las cosas que podamos atravesar, Dios nos está enseñando algo, ¿no? Nos está puliendo, está forjando en nosotros un carácter y que esa situación hace de que vayamos a Dios, a esa intimidad, ¿no? Con Dios. Es como vos decías recién, comunión no es intimidad. Podemos hacer muchas cosas dentro del ministerio, fuera del ministerio, podemos hablar de su palabra, podemos compartir mucha teología, mucho conocimiento, podemos compartir un montón de cosas, pero si no tenemos una relación en lo íntimo, en ese lugar secreto, es como que son palabras que no tienen ese poder de unción, ¿no? Es ese peso que Dios necesita. Así que bueno, yo creo que ya el tema fue soltado, que cada uno lo va a llevar a nivel personal, en el área que Dios le esté hablando. Como decías, nada suplanta nuestra intimidad con Dios. Que nuestro servicio sea consecuencia de nuestro tiempo con Dios. La comunión es perfecta, pero la intimidad con Dios te enseña a conocerlo de una manera que aún no lo conoces. Escuchar a Dios es lo más hermoso que te puede pasar, cuando Dios te habla a través de un sueño o cuando viene ese pensamiento que no es tuyo. Claro. Pero obedecer es lo que tenemos que hacer cuando Dios te habla, porque uno a veces recibe una palabra, pero la semilla, si yo no la pongo por obra, si yo no comienzo a ser intencional en mis acciones, va a quedar en la nada, muere. Claro. Así que queríamos compartirte este proceso que estamos viviendo nosotros, porque si te somos honestos, es un proceso que estamos viviendo nosotros, de morir a nuestro tiempo, a nuestros sueños, por abrazar la voluntad de Dios, de ser intencionales. Tuvimos que renunciar a un montón de cosas para poner a Dios en primer lugar, y muchas veces somos confrontados. ¿Y quién no pasó por ese proceso donde a veces sin querer uno descuida ciertas cosas?
Y ahí comienzan los problemas y ahí que el enemigo comienza a hablarte. Entonces tenés que volver a la raíz, la intimidad con Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Escuchar su voz y saber cuáles son sus planes es lo mejor que nos puede pasar. Estar en el centro de su voluntad. Y a veces pasamos procesos difíciles, pero nunca nos olvidemos. Como mi esposa decía recién, muchas veces nuestras oraciones fueron con dolor, por decirle a Dios, ¿hasta cuándo vamos a pasar por esto? Pero muchas veces todo eso, atrás de todo eso está Dios, porque todo tiene que ver con un plan superior y porque para Él es más importante que esa historia que estamos pasando nos deje una enseñanza, aprendamos, podamos crecer. Entonces después de un tiempo le decimos a Dios gracias por todo lo que pasó, porque eso nos enseñó a conocerte de una manera diferente. Así que nada, es un tema difícil para nosotros tratarlo. Creemos y confiamos en que el Espíritu Santo fue nuestro aliado para poder expresarlo de la mejor manera. Y nada. Es complicado y a la vez es lindo, ¿no? Porque es una vivencia personal de cada uno que vamos a experimentar. Yo no puedo vivir de las experiencias de mi esposo, ni como mi esposo puede vivir de mis experiencias. Él tiene que vivir su propia experiencia con el Espíritu Santo y eso es lo que nosotros volcamos a nuestros hijos, ¿no? De que ellos aprendan a conocer al Dios de nosotros, de que somos seres humanos y nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar continuamente y tenemos esa misericordia, esa gracia que cada día se renueva, pero de saber de que no importa la situación en la que nos encontremos, de saber de que como estemos, vayamos delante de Dios, que Dios nos va a escuchar, Él va a inclinar su oído hacia nosotros y de tener esa seguridad, ¿no? de que Dios es el que nos entiende. Hoy yo puedo quizás charlar con mi esposo, puedo volcar mi necesidad o mi ansiedad o mi preocupación a Él. Quizás vos estás sola, solo, quizás no tenés con quién charlar, quizás no tenés a alguien íntimo para poder conversar, quizás no sé en qué lugar estarás, no sé si estás en la cárcel o estás en un hospital, en una cama, estás solo en tu casa, pero de saber de que la presencia de Dios está en donde sea que nosotros lo llamemos, lo invoquemos, ¿no? Él está atento, Él tiene la necesidad de escuchar qué es lo que hay en tu corazón. Así que con esa seguridad, con la experiencia que nosotros atravesamos en muchas áreas de nuestras vidas, queremos decirte, ¿no? de que no importa la situación con la que te encuentres, deja todo delante de Dios y vas a notar la diferencia. Tu perspectiva de la historia o de lo que estés atravesando va a ser transformada y nada. Y esto lo vas a poder, así como lo estamos compartiendo hoy con vos lo vas a poder compartir después con otras personas. Así que bueno, pasó un programa más de Su Reino aquí. Para los que no se suscribieron, que se suscriban, que nos sigan en YouTube. Estamos en YouTube. Que nos sigan en Instagram, en surreino.aquí. Y bueno, si te fue de bendición, que lo puedas compartir. Pertenecemos al Ministerio GEA, como dijimos al comienzo. ¿Usted sabe dónde queda nuestro ministerio? Avenida Sexbicentenario, 1351 en Malvinas, Argentinas. Ahí los miércoles, sábados y domingos nos vas a encontrar. Bueno, estamos ahora en julio. En julio estamos los domingos a las 18:20 horas y los sábados y miércoles estamos 19:30 horas. Y si no, pueden seguir también en GEA Malvina Oficial en YouTube. Ahí están nuestras reuniones, que así llegamos nosotros a la casa. Así que bueno, bendecimos a todos los del ministerio que nos apoyan, a nuestros pastores Ángel y Mirta Cabral, porque nos brindan su apoyo y están siempre desafiándonos a más. Siempre. Y nada, compartimos este tiempo, esperamos que te sea de bendición. La intimidad con Dios no suplanta absolutamente nada y es lindo conocer a Dios, conocerlo de una manera cada vez más profunda, pero eso también te desafía. Y cuando te desafía te vas a encontrar con oposición, pero tranquilo porque Dios va a estar de tu lado. Así que sea de bendición para tu vida, como lo sigue siendo para nosotros, y sabemos que Dios va a seguir hablando a nuestras vidas también. Así que bendiciones, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar y bueno, que sea de bendición como lo fue para nuestras vidas. Bendiciones.